¿De qué periodismo? Bien, jóvenes, buenas tardes. ¿Almorzaron? No. ¿Están con sueño? Sí. Duermen 3 minutos. Ya. Sí, pues está bien. No, lápiz no tengo. Se duerme, viene el cuco y se lo lleva. ¿Saben quién es el cuco? No. Es un moreno alto, robusto, que se los lleva a una habitación de allá y no sé qué pasará. Me recuerda la anécdota de que se vierte esto, ¿no? Llegan así, llega uno a las finales, le advierten y de pronto se ven los brazos del moreno y le dicen: no me lleves a ningún lugar, no te preocupes, le dice, te estoy regresando. Ya, un poco tarde, pero la agarraron, ¿no? Ya. Vamos a pasar lista excluyendo al moreno, así que tranquilos, ya, bien jóvenes. El tema que nos ocupa ahora yo diría que es coyuntural, es muy puntual. Se trata de lo que involucra a una de las especialidades de la cirugía y que es cirugía pediátrica. En principio tendríamos que saber qué cosa es la cirugía pediátrica, para no darle más vueltas. Se trata de la especialidad que resuelve todas las malformaciones congénitas, ¿sí? Y a diferencia de la cirugía del adulto que ha fragmentado al paciente, en cirugía pediátrica se resuelve todo, ¿sí? Desde la cabeza hasta los pies. ¿Sí? Y si se si le damos con un martillo se rompe mejor. Bueno. Entonces, hablando de malformaciones, de pronto les voy a presentar una que de una u otra manera estoy convencido ustedes en algún momento van a tener que confrontar. Es importante tener algunos lineamientos, sobre todo para saber qué hacer y qué no hacer. Atresia esofágica, como su nombre lo dice, ¿no? Es una malformación pues, congénita, partiendo de la definición. Ahora yo les pido no copien. Todo esto es para pensar. Si ustedes piensan, pues se van a acordar. ¿Sí? No copien. Entonces verán ustedes que, siendo una malformación congénita, en determinado momento el desarrollo normal tiene que estar sujeto a alguna anormalidad, ¿no? Y esta anormalidad generalmente se refiere al intestino anterior. Algo ocurre con una serie de variables multifactoriales, de modo tal que lo que debió ocurrir no ocurre y afecta el esófago y la tráquea que constituyen el intestino anterior. Siempre hay nombres, pues, ¿no? Los primeros que estudiaron, los primeros que propusieron, toda una serie de intervenciones, así como puede darse el caso de ustedes, pues, ¿no? De aquí en el 2028, por ejemplo, según ¿cuál es tu apellido, Pepita? Mesa. Mesa. Según la doctora Mesa, que propuso tal teoría, y ustedes dicen: ah, mi compañera, no, sí, ojalá salgan todos juntos, ¿sí? Para que digan eso. ¿Sí? ¿Saldrán? ¿Saldrán? Sí. Eso espero. Bien, entonces, nombres pues, que en el camino han quedado y que nos van a decir algo de la patología y que de pronto para ustedes tiene poco relieve, ¿no? Y esto sí, pues, ¿no? En el día número 19, momento en que el intestino anterior tiene que dividirse en esófago y en tráquea, algo ocurre de modo tal que se va a dar todo un conjunto de alteraciones, ¿sí? Que van a constituir lo que se denomina la atresia esofágica. Además, ¿sí? Hay que entender que si es una malformación que está, o en todo caso es un evento que se da en el curso del desarrollo embriológico, por lógica, nosotros sabemos que los órganos no se desarrollan por separado, ¿no? Obedecen a un sistema. Y la probabilidad de que ocurra una malformación en un corte de tiempo probablemente involucra a otro conjunto de órganos. Y así tenemos una mnemotecnia, ¿no? Que se denomina el síndrome Baca, donde van a haber alteraciones de tipo atresia esofágica,
alteraciones vertebrales, anales, radiales, renales y, por qué no, cardíacas, que constituía el síndrome Baterek. ¿Sí? Bien. Ya hemos dicho una serie de aspectos que podrían explicar esta alteración. Ninguna es concluyente en cuanto a herencia, sexo, raza, pero eso sí, por suerte de los pacientes, esto ocurre en un promedio 1 cada 4.000 recién nacidos vivos. ¿Sí? Entonces, miren, 4.000 que nacen, nosotros vemos un paciente. Y aquí viene una clasificación, ¿no?, que de pronto nos va a permitir entender todo el conjunto de posibilidades que se dan cuando ocurre este tipo de malformación. Vean ustedes, y una de ellas es la más frecuente. De modo tal que le vamos a llamar cabo proximal y cabo distal, ¿no?, a los segmentos del esófago. Por lógica, el proximal es cerca de la boca, el distal es lejos de la boca, y la posibilidad de que cualquiera de estos segmentos haga comunicación con la tráquea, de modo tal que si se comunica el esófago proximal con la tráquea, será una fístula proximal, y lo contrario, si es el cabo distal, será una fístula distal. De acuerdo al promedio que ustedes ven, ¿no?, la probabilidad que ustedes contrasten con una de estas variables es la que obedece a atresia esofágica con fístula tráqueo-esofágica distal. Promedio 80 y tantos % en todas las secuencias de pacientes que se han estudiado. Luego hay una atresia esofágica pura, una fístula tráqueo-esofágica, una atresia esofágica con fístula tráqueo-esofágica proximal y además en la posibilidad de que ocurra una proximal y distal. Con estos dibujos ustedes podrán tener una idea más clara, ¿no? La tráquea, los bronquios, habitualmente la fístula es por sobre la carina, ¿no? Y en este caso vean ustedes 80 y tantos %, 86%, la fístula con la atresia esofágica con fístula tráqueo-esofágica distal. Vean ustedes otra variable donde no hay fístula. Esta es la atresia esofágica pura, que obedece promedio 7%. En este caso, sí, hay solo una fístula, sin el defecto esofágico, ¿sí? Esto obedece a un 6%. ¿Ustedes tienen sueños? No sueños, sino sueños, ¿sí? ¿Tienen sueños? ¿Es bueno perseguir los sueños? Entonces, si vemos a alguien durmiendo, lo aplaudimos porque felicitamos que siga su sueño, ¿sí? ¿Ya? Ustedes nos avisan, lo aplaudimos. A ver, un ensayo, vamos. A ver, que sueña, lo estimulamos, pero le sugerimos que en otro momento. ¿Sí? Perfecto, ya está. Entonces vean ustedes, esto es una fístula, ¿no?, tráqueo-esofágica pura, ¿ya? Y aquí en este caso, miren, la fístula es proximal y el cabo distal es ciego. Algo muy importante, en estos casos, en este dibujo, ¿no?, el cabo distal se ha pronunciado. Generalmente no existe o es muy corto, en razón a que no ha habido estímulo de ningún tipo para que se dé el crecimiento. Vean ustedes, dos fístulas, tanto proximal como distal, 0.7%, ¿no? Y un poco de historia, aquí sí hay que entender algunos aspectos que son claves para el diagnóstico clínico. En principio, estos niños, por lógica, tienen dificultad para deglutir la... ¿Están ahí? Jóvenes, ¿están ahí? Sí. Perfecto. ¿Dificultad para deglutir qué? No se pasen, pues, la saliva. ¿A dónde ve esta juventud? La saliva, no la leche. ¿Tiene dificultad para pasar la saliva, sí o sí? Sí, pues, sí. Entonces aquí se plantea la posibilidad de lo que ustedes ven escrito, la hipercialorrea, ¿de acuerdo? ¿Están ahí? ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Sí. No,
¿Qué cosa es la hipercialorrea? El exceso de salivación. ¿Y aquí qué hay? ¿Hay Dificultad hipercialorrea? No, pues jóvenes, por eso lo he encomillado, ¿sí? Dificultad para Aquí hay deglutir la dificultad para deglutir la saliva, pero no hay un exceso de producción de saliva. Y lo traigo encomillado porque la gran mayoría de libros también paporretea, ¿no? Y dice hipercialorrea. Bien, entonces hay dificultad para deglutir la saliva. Además, sí, algunos pacientes tienen el esfínter cardiocrénico comprometido y esto establece una dificultad también para tragar cualquier cosa. Esto más adelante nos llevará a una posibilidad de reflujo gastroesofágico. Reflujo gastroesofágico es una entidad que está relacionada con este tipo de pacientes en relación al esfínter esofágico inferior. ¿Les quedó claro? Perfecto. Y por lógica, las complicaciones que se pueden dar en estos pacientes obedecen a la posibilidad de un cuadro aspirativo. Aspirativo, sí, estamos, sí, por lógica, pues, ¿no? Se acumula la saliva en la garganta y pues simplemente se va por el otro lado, ¿sí? Y en ese caso, ¿qué se genera? A ver, pregunta para inteligentes. Neumonía, ¿no? ¿Todos de acuerdo? No. Neumonitis. Neumonitis. Ah, así digamos la Z. ¿De acuerdo o no? ¿Y por qué? ¿Por qué? Por este mecanismo, lean ustedes. Se respira, ¿sí? El aire va a la tráquea, al el estómago regresa por la fístula, ¿sí? Y también es una posibilidad de generar un síndrome tipo neumonitis. ¿Y por qué neumonitis? ¿Ah? ¿Cuál es la diferencia entre una neumonía y una neumonitis? Ustedes son campeones en eso. ¿Ah? ¿Ah? Inflamación. ¿No? El instinto de irritación. Irritación tiene que ver que hoy vengo irritado y los jalo a todos. Pero si vengo inflamado, imposible va a ser que venga inflamado, pues, ¿no? El término es inflamación. ¿Sí? Paporreteamos bastante, ¿no? ¿Sí? Siempre a mis alumnos, los que están cerca, yo les enseño a no paporretear. Es bueno paporretear al principio. Yo leo un libro, escucho al doctor Casquero, parece que sabe un montón, le creo. No, a mí no me crean nada. Vayan al libro, contrasten y sobre todo háganse preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y ya dejaron de paporretear. Están generando conceptos. Creo que esa es la forma real de estudiar, ¿no? Entonces, volviendo a lo que iba, se da la posibilidad de una neumonitis. ¿Quieren que les enseñe a ver cómo se paporretea? A ver, pregunto, cuando tenemos un paciente, ¿sí?, que está vomitando, ¿no? ¿Ese vómito de qué tipo es? ¿Alimenticio, ¿no? ¿Sí? Claro, pues, acá hay desunión. Yo pensé que era un grupo unido, heterogéneo, perdón, homogéneo. Alimenticio. Los que dicen alimenticio probablemente han comido vómito. Porque es alimentario. ¿Sí? Otra más, a ver, ¿sí? Tenemos un paciente con una herida que está infectada. Y vamos a describir esa herida, ¿no? Es una herida ¿con qué? Secreción, ¿de qué tipo? Purulenta. ¿No? No, pues. ¿Qué glándulas hay ahí que segregan el pus? Eso es. Se llama ¿Se dan cuenta cómo paporreteamos? Es el arte del paporreteo. Lo cual yo propongo que no debe existir. Ustedes tienen que pensar, usar su neurona, generar conceptos. ¿Y cómo es esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Ya? Bien. Entonces acá el caso de una neumonitis. El diagnóstico básicamente lo hacemos por historia clínica porque hay algunos aspectos. En principio son niños prematuros, ¿no? La condición de que estos niños no aparentemente generan cialorrea, hipercialorrea, ¿no?
¿Y qué es lo que hacemos para confirmar el diagnóstico? Está establecido, ustedes ya han hecho neonatología todavía. Se les progresa una sonda de alimentación, ¿sí? Y como ahí va a haber un stop, este stop será generalmente entre 9 y 13 centímetros de la arcada para el futuro del cardio. ¿Quedó claro? Con esto ustedes ya tienen, de acuerdo a la evaluación clínica, la gran probabilidad de estar haciendo el diagnóstico de una atresia esofágica. Entonces nosotros, acudiendo a los recursos para la ayuda diagnóstica, lo primero que podríamos pedir es una radiografía tóraco-abdominal. Pregunta para inteligentes. ¿Y por qué tóraco-abdominal? Si simplemente puede ser torácica. Perfecto. ¿Y cuál es el interés de ver estómago? Perfecto, es una buena respuesta, pero ¿será todo? Sí, serán... Para ver algunas otras informaciones que están relacionadas. El único que está despierto, el resto está dormido. ¿Qué malformaciones? Análisis. Así es, pues, hemos dicho que hay todo un conjunto de malformaciones que podrían coexistir, y en este caso pedimos una radiografía tóraco-abdominal, que generalmente es del cuerpo entero. ¿Sí? Ahora que son renacuajitos pequeños, 3.000 gramos promedio, ¿sí? Y eso nos va a permitir descartar algún conjunto de malformaciones que pudiesen coexistir. En la radiografía es cierto, pues nosotros vamos a ver si hay aire libre. Ahora, probablemente ustedes lean en algunos libros, ¿no? Se hacía el diagnóstico con bario, pero ahora no. ¿Por qué no bario? Ya lo hemos conversado y esto se deduce. O sea, una pequeña cantidad, hacemos deglutir el renacuajo, ¿no? Le tomamos una placa, pero ¿por qué no con bario? Porque si no hay caso, todo se puede saber. ¿Por qué? Porque si fuese una especie de experiencia pura, no va a pasar. Y eso va a generar. Claro, puede generar un síndrome aspirativo y el bario ahí en la vía respiratoria es una desgracia, ¿sí? Entonces hoy se usa una sustancia hidrosoluble, ¿no? Pero si no tenemos la sustancia hidrosoluble, ¿se le ocurre a ustedes que podríamos usar otra cosa? Sí. ¿Qué? Comienza con A. Aire, pues sí, porque el aire también es un medio de contraste cuando sabemos leer bien, ¿cierto? ¿No? Y vean ustedes, como les decía ahí, con la ayuda de una sonda, donde está la flecha, nosotros estamos graficando sin necesidad de contrastar la presencia de una atresia esofágica, y si ven ustedes la densidad es distinta, ¿no? Habitualmente, y esto generalmente se hace en lugares donde no hay recursos. Yo estudié donde no había recursos y estas cosas las hemos hecho. Se coloca la sonda, por decir una cantidad de 20 centímetros, tenemos una jeringa de 50 mejor, y en el momento de insuflar se le pide al radiólogo que dispare y teóricamente debe salir esa placa, ¿no? Y si no, pues pasamos al siguiente momento, 2 centímetros de una sustancia hidrosoluble y opacificamos el cabo proximal y hacemos el diagnóstico de una atresia esofágica. Y si nosotros encontramos aire en el abdomen, no planteamos el hecho de una fístula distal, porque si no, ¿cómo se explicaría el aire en abdomen? ¿Quedó claro? ¿Se dan cuenta que no hay que copiar? Todo está muy claro hasta ahora, ¿sí? Bien. Esta es otra radiografía para un poco graficar la gran cantidad de aire que hay en abdomen. El diagnóstico diferencial tenemos que hacerlo con todas las entidades que pudiesen generar distrés respiratorio. Además, plantear la posibilidad de malformaciones cardíacas y de pronto, como una posibilidad sofisticada, la fisura laringio-esofágica. Estas son cuestiones muy exquisitas que de pronto ni siquiera es necesario que recuerden, porque el grueso de esto es el diagnóstico, la clínica y qué es lo que hacemos. Ahora, entendemos nosotros qué es morbimortalidad, ¿cierto? Estados que de una u otra manera pueden aumentar el riesgo de la condición de vida de este paciente, ¿no? Y lo peor pues es la mortalidad. Y ahí ustedes ven las entidades contributorias a este aspecto. El peso, la maduración fetal, cuanto más pequeños, ¿no?
esto nos plantea un pronóstico peor, ¿no? Un peor pronóstico. Una malformación congénita asociada también incrementa la mortalidad. Y las complicaciones asociadas. ¿Qué tipo de complicación podría ocurrir aquí? La primera, lo hemos dicho, así es, una neumonitis. Si ocurren estas tres cosas, cada vez el pronóstico es más sombrío, o reservado, o malo, ¿no? De pronto, para ver un cuadro en cuanto al pronóstico, peso, anomalías coexistentes y complicaciones existentes. Antes, pues, la supervivencia solo se planteaba respecto al peso. Hoy día, ¿no? El avance, sobre todo en neonatología, permite que los niños puedan vivir más y el peso ya no es un determinante solo para hablar del pronóstico de estos pacientes. El tratamiento, esto es importante. En principio, nosotros tenemos que salvar la vida de estos pacientes, ¿no? Segundo, ofrecer alimentación. Y algo muy importante es preservar el esófago. ¿Por qué tendríamos, o qué quiere decir esto de preservar el esófago? ¿Qué les ocurre? Significa todo lo que vayamos a hacer, ¿no? Que utilice el esófago que ya existe. ¿Sí? Entonces, ¿qué sería lo ideal? Si nosotros tenemos una separación así, unir los cabos con una anastomosis. ¿Qué tipo? Término terminal. Eso es lo ideal, ¿sí? Entonces el tratamiento idóneo de estos pacientes es un cierre de la fístula traqueoesofágica, ¿se entiende? Y además una esófago, anastomosis, término terminal. Bien, pues ahí lo tenemos, una anastomosis, el cierre de la fístula, la probabilidad de una gastrostomía. Y si usamos una gastrostomía, ¿sería para qué? Para poder alimentar, ¿no? Hoy día ya no se usa la gastrostomía, pero de pronto lo van a leer por ahí y se entiende cuál sería la utilidad. Además, ya como parte de la técnica, hay que colocar un drenaje torácico para posibilidades que veremos más adelante. Una esofagostomía, a ver, si hasta acá vamos entendiendo y nos adelantamos de pronto a lo que vamos a decir, ¿en qué situaciones se haría una esofagostomía? En principio ya sabemos a dónde la abocamos, ¿no? ¿A dónde? Al tórax. No. Gracias a Dios. Ya, bueno, respiro con tranquilidad al cuello, ¿no? Bien, pero ¿para qué se haría? ¿O por qué se haría en todo caso? Es parte del tratamiento, pero cuando habíamos tomado una decisión. ¿Cuándo? ¿Qué significa que llevemos el esófago al cuello? Va en contra del enunciado de preservar el esófago, ¿cierto? ¿No? Probablemente ahí ya no vamos a poder hacerlo. Entonces, ¿eso qué está planteando? Lo vamos a ver más adelante, vayan calentando esas neuronas, a ver si se les ocurre. Factores a tomar en cuenta para la decisión quirúrgica, que sea prematuro, todo tipo de anomalía coexistente, la neumonitis, y algo muy importante, de pronto acá lo llevo a la respuesta, la distancia entre los cabos. Si yo probablemente tengo una separación de 2 centímetros, no habrá ningún inconveniente, hago una buena disección y hago una anastomosis, ¿sí? Pero si tengo una distancia así de 8 centímetros, por ejemplo, ¿qué hago? Piensen, jovencitos, de buena familia. Son de buena familia, ¿no? Doctor, si el esófago está recubierto por una pared que puede movilizarse un poco más, puede estirarse un poco más. ¿No Podría, sí, hay maniobras de locación, tipo hacer una serie de incisiones, no tienen nombres propios, no vienen al caso, pero no, pues, es demasiado. Así haga esto, voy a cortar y van a quedar 4 centímetros. ¿Qué hago con esos pacientes? Intestino. ¿Ah? Intestino. ¿Una qué? ¿Una transposición de qué, Priscila? Podría ser. Entonces, sin ir directamente a colon, una transposición de víscera hueca, ¿sí? ¿No?
Eso lo vamos a ver más adelante. El procedimiento preoperatorio, se han hecho toda una serie de ensayos, ¿no? Las elongaciones, con bujías, dilatadores, y ninguna ha dado efecto. El tratamiento ya quirúrgico, ¿no? Nos habla de técnicas, aplaudimos los sueños de... ¿Estás soñando? Sí. Siéntate bien entonces. Perfecto. Entonces, ya dentro de la técnica quirúrgica, ¿no? De pronto, entender lo que es una técnica transpleural significa seccionar la pleura, ¿no? La pleura parietal, o en todo caso decolarla y alejarla. Esto tiene mucha importancia ante la eventualidad de una complicación que veremos más adelante, ¿sí? Vean ustedes en el dibujo, este sería el resultado óptimo. Una anastomosis esofágica, término terminal, y se desacabe con el cierre de la fístula en el cráneo, ¿sí? El cierre de la fístula cráneo. A eso se le llama reparación primaria. De repente, con un poco de interés o ¿no? esfuerzo, van a ver ustedes, estos son los cabos, ¿no? Este es un cabo, este es otro cabo que se están afrontando, ¿no? Aquí con mayor facilidad hemos pasado una sonda intraluminal, ¿no? En el transcurso de los dos cabos, ¿sí? Y estamos afrontando los cabos. Hay una diferencia de diámetro, a veces de 4 a 1, por decir nosotros tenemos el cabo distal con esta boca y tenemos un cabo distal, ¿no? De esta amplitud. Hay técnicas que nos permiten en las finales hacer una anastomosis término-terminal de todas maneras, ¿no? El paciente una vez que ha sido operado. Factores que intervienen en la evolución, indudablemente el cuidado de enfermería, una succión permanente para que la saliva sobre todo no transcurra y pueda tener algún efecto adverso en la anastomosis. La postura del recién nacido también puede ser muy importante. Vamos a suponer que todo ha ido dentro de lo esperado y con este paciente se tiene que cumplir un plan de trabajo. Lo que tenemos que hacer es tomarle un esófago contrastado. ¿Para qué? ¿Se les ocurre para qué? Así es, para ver el resultado. ¿Y qué esperaríamos? Que la sustancia progrese sin dificultad, ¿cierto? ¿No? Pero si esto no ocurre, ¿qué podría ocurrir? ¿Cómo? ¿Cómo? No, antes que eso, una complicación, dehiscencia, así es, una dehiscencia. Entonces habría fuga de la sustancia a nivel de la dehiscencia. Y de pronto esa es una de las complicaciones, ¿no? Que se pueden presentar en primera instancia en estos pacientes, ¿no? Complicaciones postoperatorias. Perfecto. Esto no ha ocurrido. Entonces, nosotros indicamos la radiografía en el 7º día, como leen ustedes. ¿Por qué en el 7º día? ¿Será una cabala? Porque la cintura ya es de... ¿Cómo? Claro, pues, probablemente la cicatrización es suficiente, como en todo nuestro cuerpo, ¿no? A excepción de colon, por ejemplo, que es el 3er día, estómago, que es el 5º día, ¿sí? Eso lo saben, lo recuerdan, ¿no? Pero sí, al 7º día le hacemos un esófago contrastado y lo que buscamos es que no haya fuga de la sustancia. En ese momento ya se retira el drenaje porque ya no cumple función. Entonces, volviendo atrás un poco, el sistema de drenaje se deja por la posibilidad de que al 3º o 5º día, que generalmente ocurre la complicación, que es la dehiscencia, ¿qué pasaría con ese tubo? ¿Qué veríamos en el tubo? El tubo de drenaje que hemos dejado. ¿Cómo? ¿Qué veríamos ahí? Saliva, pues, veríamos gotitas de saliva ahí que van bajando como perlas. Y eso nos hace sospechar la posibilidad de una dehiscencia. En este caso, en buena hora, hipotéticamente no ocurre esto y retiramos el tubo de drenaje. Y cumplimos con uno de los
principios básicos, iniciamos la alimentación. Entonces acá, en este caso hipotético, hemos salvado la vida. ¿Qué más hemos hecho? Hemos restituido la vía digestiva, conservando el, y estamos iniciando la alimentación. Vean, ¿no? Un gran trauma para un paciente tan pequeño, y estos pues tienen una multipotencialidad, soportan este tipo de cirugía. Hemos dicho que el fracaso quirúrgico puede llevar a una dehiscencia, ¿no? También ya hemos hablado de la saliva por el tubo, y luego la fuga de contraste en el esófago. Por complicaciones inmediatas, dehiscencia, y en estos casos sí pues podríamos plantear una esofagostomía, porque lo que ha ocurrido ahí es una tragedia, es una desgracia, se han perdido gran parte del segmento, ¿no? Y ahí sí sacrificamos el esófago haciendo la esofagostomía y nos plantearíamos la posibilidad de una transposición de víscera hueca. Ahí sí podríamos hacer una gastrostomía. Hola, ¿todo bien? Perfecto. ¿Siguiendo tus sueños? Ya. Entonces la gastrostomía serviría para la alimentación, ¿no? Y aquí viene el tema, si nosotros vamos a transponer una víscera hueca, ¿qué podríamos transponer? Se ha dicho por aquí colon abierto, Priscila, ¿no? ¿Qué más podríamos transponer? ¿Se les ocurre? ¿Cómo? Sin miedo, sin miedo. Así como cuando le gritas a tu enamorada. A ver. Estómago, pues. ¿Qué otra cosa? Intestino delgado, ¿no? ¿Cuál escogeríamos? Colon. Ilium. Estómago. ¿Por qué estómago, Priscila? Podría ser una respuesta, no es la respuesta. ¿Por qué estómago? ¿Ah? Con una buena irrigación del colon. Colon porque está más irrigado. No, si tenemos un estómago bien irrigado, un intestino delgado bien irrigado, y por ahí no va la respuesta. Esa es la respuesta. ¿Qué quiere decir Priscila? Dice que está más continuo. ¿Eso qué significa? Es más qué? Más fisiológico. ¿Sí? Entonces nosotros debemos transponer lo fisiológico, lo que se acerque a lo normal, entre comillas, ¿no? Pero si ustedes leen y escuchan por ahí, ¿no? La mayor cantidad de experiencias es transponiendo colon. ¿Por qué? Porque es más cómodo quirúrgicamente. ¿Sí? Y la probabilidad de complicaciones en cuanto a hacer un tubo gástrico, ¿sí? Sea de la curvatura menor o de la curvatura mayor, ¿sí? Las complicaciones se dan más en estas situaciones que cuando solamente cogemos un segmento del intestino grueso y lo llevamos hacia la porción proximal y al estómago. ¿Se entendió? Perfecto. Entonces ya sabemos que lo elegible es... ¿Cómo que colon? Estómago. Estómago. Díganle. Estómago. Estómago. Fuerte, que escuche. ¿No? Y en segundo lugar probablemente colon, ¿no? Pero habitualmente colon se trabaja más porque es muy amical para el procedimiento. Es más fácil, es más cómodo. Vean ustedes la posibilidad de ahí, la imagen de una gastrostomía. Las complicaciones también pues luego se dan complicaciones posteriores, como estamos viendo ahí, la estenosis, ¿no? Y eso sería producto de qué? Por lógica de la... No, no. De la cicatrización, pues es lógico, eso tiene que cicatrizar. Y la probabilidad de que se cierre genera una estenosis. Ante esas eventualidades lo que se hace son dilataciones con un protocolo ya bien establecido. Tenemos clases hasta las 5, ¿han venido preparados? Sí. ¿Ah? ¿No? Si hasta qué hora Técnica, 12:40. 12:40, ya me pasé, me voy pues. Ya, o sigo o me voy. Hasta las 3. No sigo, ¿no les parece? Hay que dejar nada a medio camino. Bueno, entonces pues, complicaciones, hemos hablado de la estenosis y otras también, una refistulización. ¿Refistulización de qué? ¿Qué puede refistulizar acá? No, pues, no se pase. ¿Ah? Técnicamente, quirúrgicamente, ¿qué habíamos hecho?
Una anastomosis, ¿cierto? ¿Y qué más? Entonces, ¿qué puede refistulizar? La fístula traqueal, pues, ¿sí? ¿Sí o no? ¿Sí? Perfecto, ¿de acuerdo todos? Nadie se pone. Bueno, y luego el tratamiento de la fístula es muy complicado. No lo sé. Y colorín colorado, ¿saben lo que sigue? Este cuento se ha acabado. Oh, Tengo otra clase, puede ser hasta las 3, la hacemos en 10 minutos. No, levanten la mano quienes no quieren, a ver. Lo podemos invitar a que respire afuera, ¿no? ¿Sí? No, está como ese enfermero que le encomiendan llevarse 15 locos. Acá no hay